Hola a todos, buenas noches. Estamos en nuestro día número 27 o 23 de la cuarentena. En mi caso 27, porque yo hace 27 días que estoy ya confinado. Y lo que quisiera hacer en el día de hoy es conversar, compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de educación virtual, trabajo en educación virtual y todos los problemas que están surgiendo de sobreexigencia laboral con la que se encuentran muchos profesores, pero que no pasa solamente con los profesores, pasa también en otras profesiones. Pero acá vamos a hablar de profesores. Antes de avanzar con esto, primera aclaración que ya la había hecho en videos anteriores, ¿no? Esto no es una clase, esto no es una ponencia en un congreso, son simples reflexiones, muy también sobrecaliente sobre lo que estamos viviendo, no es una clase, ni mucho menos. Eh, entonces, bueno, eh, estuve hace un par de días, bueno, varios días, ¿no? Hablando con varias personas, pero hace 2 días una persona que quiero mucho, Marcelo, que es profesor de geografía, me comentó la circunstancia que está atravesando, que es que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluyendo feriados, está trabajando, dando clase virtual, corrigiendo trabajos, atendiendo gente, bueno, un nivel de enloquecimiento absoluto y con un nivel de preocupación y también de molestia, fastidio, angustia. Y entonces lo que yo quisiera es perfilar un poquito más el terreno en el cual estos malestares se están expresando, ¿no? Y hacer algo más también, que es plantear alguna idea sobre el qué hacer, porque ya también en estos días, a diferencia de la semana anterior, cuando yo les había compartido el video con Ray Bradbury y los marcianos y todo eso, a diferencia de aquella semana, ahora en esta semana está por las redes y por todos lados circulando mucho eh, opiniones y reflexiones sobre las dificultades y los inconvenientes que tiene hacer de este modo formas virtuales cuando la mayoría de las personas no están formadas para eso, ni el entorno institucional está acompañando, ni ha sido también organizado para la actividad virtual. Entonces, definir un poquito esto y ver o tirar alguna puntita de cuáles son las salidas o soluciones o posibilidades sobre el qué hacer. Que esto también estuvo dicho sobre el final del video de los marcianos de la semana pasada. Bueno, lo que quiero hacer entonces es abrir eso, las dos cosas, el contorno del problema y el qué hacer. Bueno, empecemos por lo primero. Yo vengo diciendo desde que comenzó la pandemia, tanto en los posteos de Facebook como de Instagram como en YouTube, dos cosas. Dije que el virus no trae nada nuevo y segundo, que el virus lo que hace es mostrarnos contrastes. Y esta semana agregué una tercera cuestión, que es que nosotros nos encontramos con una aceleración muy potente de la trastocación espacio-tiempo. Es decir, la geografía y el tiempo asociado a la geografía lo tenemos como muy distorsionado, muy acelerado. Bueno, sobre eso quiero hablar también, ¿no? Entonces, volvamos al comienzo. Nada nuevo. El virus no trajo nada nuevo, lo que es nuevo es el contexto en el cual este virus se desarrolla, que este virus tiene particularidades como otros virus tienen otras particularidades que los infectólogos ya nos han relatado bien en qué consisten. Básicamente que es un virus extremadamente contagioso, pero que no tiene tan alta letalidad, aunque sí tenga una fuerte incidencia sobre la gente de mayor edad. Pero al ser tan contagioso, los números absolutos se disparan muy rápido, entonces los sistemas sanitarios tienen enormes problemas. Esto es el virus en sí. Ahora, lo que se ha modificado es el contexto. Y lo que vengo diciendo desde el primer video, desde aquel video sobre las teorías conspirativas, es que nosotros estamos atravesados, a diferencia de otras pandemias, por una lógica comunicacional mucho más intensa y mucho más articulada que en décadas anteriores. Entonces, ¿en qué consiste esta lógica mediática? Básicamente en tres cosas: medios, redes y encuestas. La que siempre estuve hablando más fue la de los medios. Obviamente, medios hay muy, muy serios y hay medios terriblemente amarillistas. Hay países que tienen
primordialmente medios serios y poco amarillistas, y otros, como por acá por casa, que tenemos mucho amarillismo y bastante poca seriedad. Ahora, que hay serios, hay serios. Ahora, los serios tienen el ojo puesto online todo el tiempo sobre todo el planeta, sobre cada cosa que pasa. Y los amarillistas, bueno, también, pero los serios lo tienen puesto. Entonces ahí hay una lógica que está operando sobre el funcionamiento de nuestra sociedad contemporánea. Las redes sociales, bueno, todas las informaciones falsas que están circulando, todo el tiempo estamos conectados con múltiples redes. Bueno, esto también es una lógica, o una parte de esta lógica. Y la tercera, que nunca había mencionado, pero ahora que estamos abriendo un poquito la menciono, que es el papel que cumplen las encuestas de opinión. Las consultoras de opinión llaman por teléfono y hacen preguntas como muy blanco-negro. Entonces en el blanco-negro vos tenés que contestar y en general contestás. Mucha gente contesta desde el humor que tiene en ese momento y no tanto desde una reflexión. Y a partir de ahí, esa construcción discursiva es lanzada por la vía de los medios de comunicación y de las redes, y todos recibimos que tal presidente subió en la intención de voto, o que perdió, o que bajó. Bueno, todo esto que son construcciones discursivas que hay que tomar con pinzas, ¿no? Porque tienen una distancia, guardan una tensión con la realidad que están intentando describir. Entonces, hay un autor que a mí me parece sumamente importante, que es Guy Debord, francés. A ver si llega a ver acá. ¿Sí? Ahí. La sociedad del espectáculo, año 67, ¿no? Debord, ¿qué es lo que dice? Él lo que nos va a decir es que justamente la sociedad de espectáculos es la sociedad de la apariencia, es decir, la construcción de discursos, de textos que terminan aplacando, asfixiando, tapando a la realidad de la cual supuestamente dan cuenta. Entonces, lo que tiende a suceder es que la sociedad del espectáculo se maneja, año 67, se maneja con lo que él llama una lengua franca. Es decir, todos hablamos un idioma común independientemente de nuestra lengua madre. Pensemos sencillo, los emoticones, el emoticón de la risita, de los anteojitos, o no sé qué, en todo lado quiere decir lo mismo. A partir de ahí en adelante, la lengua franca está instalada. Uno mira los modelos de presentación de noticias de los noticieros. Esos son modelos universales. Cambiará un poquito el color del fondo, pero más o menos ese es el modelo de presentación, y ese mundo, ¿sí?, de espectacularización de lo que efectivamente sucede en la realidad es lo que enhebra a este mundo. Entonces, no hay nada nuevo, pero en relación al virus, pero el virus se está desarrollando en un contexto de una lógica comunicacional que ya en la década del 60 se la empezaba a observar en términos de espectacularización, y esto incide fuertemente en cómo el sistema político va corriendo detrás de esa lógica comunicacional. Acá mismo en Argentina hemos visto presidentes desesperados o expresidentes desesperados por lo que decían las encuestas, ¿no? Gran parte del elenco político desesperado por lo que dicen las encuestas, por lo que dicen las redes y por lo que dicen los medios. Y de hecho las grandes peleas que hay entre el elenco político y los medios, bueno, tienen que ver con esto que estoy mencionando acá. Entonces, este problema, ¿sí?, o esta característica comunicacional es fundamental porque el sistema político va corriendo por detrás. Si puedo, no quiero prometer nada, la semana que viene voy a hacer un video sobre la comparación de esta pandemia con otras pandemias del pasado para poder ver algunas diferencias y tranquilizarnos un poco con algunas cosas. Esto es lo primero, entonces, que no hay nada nuevo. Lo segundo es el tema de que el virus trae contrastes. Cuando digo contrastes, estoy diciendo que vemos mucho más evidentemente que antes, aunque antes lo podíamos ver, la desigualdad. Entonces, en el caso que estamos hablando hoy de educación, nos encontramos con las desigualdades que ya intuíamos, veíamos o sabíamos en la presencialidad, que mucha gente no tiene internet, que viven en barrios que tienen demasiados problemas, entre ellos
no solamente que no le llega buena internet, sino que tienen problemas de agua potable, que tienen problemas de saneamiento cloacal, que no tienen asfalto. Ya sabemos que todas esas cosas están. Esas mismas personas que están en esos barrios vienen a las actividades presenciales de las escuelas, pero ahora quedan en sus casas sin tener la posibilidad efectiva de poder tomar las actividades virtuales por justamente la cuestión de la desigualdad. Entonces, nos encontramos con lo que ya sabíamos de antes, entonces, los contrastes. Y de hecho, el artículo que yo saqué a fines de marzo en página 12, aludo al problema del coronavirus y al silencio que se le hace al tema del dengue, que no tiene atractivo, no resulta espectacular para la construcción mediática. Y dengue en Ciudad de Buenos Aires hay bastante y hay mucho. Ahora, de esto no se habla. Ahora, las zonas, hay sectores de clase media que están afectados por dengue, pero mayoritariamente están en las zonas con dificultades de infraestructura severas, ¿no? Y con un nivel de existencia de agua estancada que genera muchos mosquitos. Ahora, el coronavirus, si cae sobre personas que ya tienen dengue, es un problema para los organismos, para el sistema inmunitario, el organismo bastante complicado, sumado que estas personas a su vez tienen otras carencias, ¿no? Entonces, todo el tema de la desigualdad es un problema que aparece como mucho más contrastado en este momento y lo vemos concretamente, lo vemos directamente, es decir, no viene por la vía de la espectacularización. Vos vas y tratás de conectar con tus estudiantes y la mitad no conectan. Entonces, ahí ya no es una especulación, ya lo estás viendo. Ni te lo está contando ningún medio de comunicación, ni te lo está contando ninguna red, lo estás viendo vos. Entonces, esta segunda cuestión de los contrastes es clave y es fundamental. Ahora, la tercera que quiero traer acá, que la empezó a introducir esta semana, que la introduje con un primer posteo que había hecho sobre Borges y sobre el Aleph, y después con un posteo sobre Hagerstrand, que este posteo sobre Hagerstrand en geografía es como que pasó de largo, tanto en Instagram como en Facebook, no hubo interacciones, no se le dio mucha importancia, pero yo ahora voy a volver sobre Hagerstrand porque me parece importante para lo que quiero decir. La tercera cuestión, ¿no?, que se suma a lo nada nuevo y a los contrastes. La tercera cuestión es que tenemos una aceleración radical de la compresión espacio-temporal, de lo que Harvey llama la compresión espacio-temporal del mundo, que el mundo se va achicando cada vez más rápido, ¿no? Y esto lo desarrolla en la cuestión de la posmodernidad. Y él, acá en el capítulo 15, muestra un aviso de Alcatel, a ver si lo llevamos a ver acá, ¿no? Dice que el mundo se va achicando, ¿sí?, cada vez más. Entonces, este fue el año en que el mundo se achicó, ¿no?, porque se produjo una fusión de empresas de comunicaciones, y el mundo se va haciendo más chiquito. Bueno, lo que él dice acá, a nosotros nos está sucediendo, ya lo sabíamos de antes, porque no hay nada nuevo, pero lo que tenemos es un proceso de aceleración brutal por el tema de la pandemia, que quedamos encerrados en casa. Entonces, este mundo chiquitito, lo tenemos metido dentro de casa, a través de todo el sistema de comunicaciones tan aceitado en este momento. Siempre y cuando recordemos que hay desigualdades y que no todo el mundo tiene internet y que no todo el mundo tiene buena internet. Ya recordemos esto. Pero los que sí tenemos internet, buena o más o menos, los que sí tenemos internet, tenemos al mundo metido adentro de casa. Y sobre eso quiero volver enseguidita. ¿Qué decía Hagerstrand en 1970, ¿no? En el momento en que él produjo con más intensidad y dejó su mayor huella con su obra? Él lo que nos está diciendo es básicamente que hay una relación entre tiempo y espacio y movilidad de las personas, y en esta relación lo que nosotros vamos a encontrarnos es que en los horarios del día, durante la noche, la gente duerme en sus casas y hay una dispersión geográfica de las personas, pues están durmiendo en sus casas, ¿sí?, y se levantan a la mañana, desayunan, qué sé yo qué, y se van al trabajo y se concentran geográficamente durante
un periodo de tiempo que va más o menos de las 8 de la mañana hasta las 18, ponele tiempo, entonces está concentrada y en esa concentración que es posible gracias a las tecnologías del transporte, la gente de muy lejos va y se conecta, se ubican en esos lugares, hay intercambio de información, intercambios cara a cara, desarrollo de redes sociales, personales, ¿no? De capital social, y a partir de ahí, hasta las 18 horas, están todos juntos. A partir de las 18 se produce una separación donde van a hacer las compras, o sea, los centros comerciales, a comprar los alimentos y la ropa y lo que fuese, y después de las 8 o 9 ya están, vuelven a sus casas y se vuelven a dispersar. Y de ahí hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces tenemos este esquema de dispersión, concentración, dispersión. Bueno, ¿qué es lo que pasó con la pandemia? Bueno, obviamente desde el 70 en adelante empezamos a ver que cada vez más hay trabajo en casa, home office, de a poquito este núcleo central se va desmigajando porque va habiendo más tareas en los domicilios. Pero ¿qué pasó con la pandemia? De golpe, ¡trum!, todo el mundo queda 24 horas disperso geográficamente en sus casas. Pero en este momento tiene el rasgo de que Internet, salvo las desigualdades sociales que recién mencionaba, llegan a todos lados, o al menos se piensa que tiene que llegar, y al punto tal que se piensa que Internet es un servicio básico como el agua o como la electricidad y que debería ser regulado por el Estado con el mismo criterio con el que se regula el agua o la electricidad, el agua potable, ¿no? O la electricidad. Entonces, ahora lo que tenemos es dispersión las 24 horas, todos encerrados en nuestras propias casas, con el mundo chiquitito así, de Harvey metido en nuestra casa con la computadora. Entonces, tenemos este juego de dispersión geográfica en casas, en las casas, estamos todos dispersos. Cada uno de nosotros está concentrado, tiene el mundo concentrado y está conectado con los demás a través de esta concentración. Pero ¿cuál es el problema con el que nos encontramos ahora? Que todo el mundo fue arrancado de su vida física laboral, metido en su casa, y lo que sucede es que se pierden las rutinas, se pierde el tiempo. Mucha gente me dice, bueno, yo quería hacer cosas, y no hago nada, el tiempo se me va, el tiempo se me agota, tengo una sobreabundancia de tiempo, no hago nada, me aburro, como, engordo, bueno, y toda una serie de dramas por ese tipo, ¿no? De ese tipo. Entonces, todo esto, ¿sí? Hace que uno se encuentre aislado en su propia casa, puede estar solo o puede estar con su familia, lo cual también es todo un problema porque la vinculación que se establece con el otro implica volver a pensarse sobre uno mismo. Uno está solo y se encuentra con uno mismo estando solo, pero está con su familia en situación de encierro no es la misma familia de siempre. Por lo tanto, uno tiene que volver a encontrarse consigo mismo y ver cómo tramita ante sí mismo el vínculo con los otros, ¿no? Desde que querés estrangular a tus hijos o a tu mujer hasta que querés salir corriendo de tu casa. Todas las posibilidades que puedan encontrarse. A mí, acá en la cuadra en la que yo vivo, hay gente que grita por los balcones desesperada, estoy aburrido, gritan así. Entonces, esto hace que nos encontramos con la pequeña mundo, la bolita del mundo en internet, en la máquina, en el celular, en nuestra casa, y nos tenemos que encontrar también con nosotros mismos, ¿no? Y por eso mismo yo había hecho durante la semana pasada el posteo con el cuento de El Aleph de Borges, porque en este momento nosotros nos encontramos con la bolita conectada y con nosotros mismos. Y mire qué cosa, cuando Borges desarrolla el libro del Aleph y cuenta, ¿no? Que él está en el sótano de su amigo, de Carlos Argentino Danari, ahí en la calle Garay, y llega a ver el Aleph ahí en el sótano. El Aleph es una bolita chiquitita de 2 centímetros. Se parece a la bolita del aviso que muestra el libro de Harvey. Entonces, en esa bolita, él ve el universo. Ve el universo. No estoy diciendo que el internet que nosotros tenemos acá en casa sea el Aleph. No. Pero, metafóricamente,
se acerca bastante. Y además, cuando Borges ve en esa bolita chiquitita, ve el universo, también ve cosas del mismo. Les quiero leer una parte muy poquito de Borges, de El Aleph, del cuento, donde aparece, él ve cosas que describe del universo, de todo, ¿no? Pero además de describir todo lo que él ve sobre el universo, se ve él, ve cosas de él. Él dice, por ejemplo, vi un traspatio de la calle Soler, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Yo de chico solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y se perdieran en el decurso de la noche. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré. Lloró porque se vio él y porque tuvo contacto con el universo. Bueno, esto, ¿sí? Este pequeño Aleph, ¿no? Es el que nos encontramos nosotros en nuestras vidas en este contexto. Entonces, retomo. Nada nuevo. Contrastes y radical transformación del espacio-tiempo, que ya empieza en la modernidad, pero va a haber una radical aceleración de esa compresión espacio-temporal a punto tal que quedamos todos trastocados y estamos sufriendo bastante. Entonces, dicho estas cuestiones de contexto, vamos a la primera cuestión que me surge del diálogo que yo tuve con Marcelo hace 2 días. La primera cuestión, esto de que te encontrás obligado a hacer cosas. La obligación va a venir por 2 lugares. Por un lado, porque puede haber directivos de escuelas secundarias. Esto en superior no está pasando, por lo menos yo no tengo registro de que esté pasando de la gente que conozco y de lo que estoy viendo, y de las instituciones, en las 3 de superior que trabajo, esto no pasa. Pero en media está pasando que hay directivos. Bueno. Y la segunda cuestión es una dimensión que tiene que ver con las ganas de querer hacer cosas por parte de los profesores y de querer hacerlas bien y de sentir que hay un impulso porque a uno le están pagando el sueldo y porque uno tiene una obligación contraída en términos contractuales, aunque todo esto haya cambiado. Y bueno, sobre esto es lo que quisiera hablar. Nosotros nos encontramos, esto sí que quede claro, estamos en un momento de una extremada crisis que es sanitaria, pero también es crisis de nuestras cabezas y de cómo estamos posicionados frente a ellos, a punto tal que la metáfora que yo utilicé la semana pasada era una metáfora de Marte, que caíamos en Marte, que era de carácter más bien simpática y humorística, pero es esto, es el desgarro de caer en otro planeta y que esto supone una situación de crisis enorme. Ahora, esta caída en el otro planeta, del presencial al virtual, sin preparación, sin estar formado, sin instituciones que te acompañen, se inscribe en algo que no es nuevo, que es la persistente extensión de la precariedad de fuerte carácter autoritario. Cuando estoy diciendo que es de fuerte carácter autoritario, estoy diciendo que hay elementos que están adentro de uno, pero que en parte están afuera, que te empujan a que vos hagas determinadas cosas casi mecánicamente, casi de manera automática, casi sin darte cuenta. Entonces, salís como loco a contestar 800 correos, abrí la tranquera sin saber en la vida virtual lo que se te va a venir encima, que es que, bueno, ya lo habrán visto muchos de ustedes, sobre todo los que trabajan en media, lo que es. Donde además tienen que hacerlo estando en casa, aislados solos o con su familia, su pareja, sus hijos, cocinando, sin poder salir a la calle, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, la idea de esta precariedad es fundamental en este sentido. Nadie está haciendo trabajo en casa, el home working que le dicen, sino que es al revés. La gente está en casa tratando de trabajar. Nadie está enseñando, la gente está
tratando de enseñar en este contexto. Esto tiene que quedar claro. En el video de los marcianos intenté decir eso y es así. Lo que se puede hacer va a ser bien poco. No va a ser mucho. Es de otro orden lo que se está haciendo. Pero vamos a ver, antes de ver ese otro orden, vamos a ver en qué consiste esta precariedad autoritaria a la que me estoy refiriendo. Y hay un libro muy bueno que yo leí ahora en este verano, que es el de Mercedes Zafra, que se llama El entusiasmo. A ver si se ve. Ahí. El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Básicamente, esta autora, ¿de qué parte? Ella lo que te va a decir es que la mayoría de las personas que están trabajando creativamente y los profesores que se toman en serio su profesión, los de geografía al menos, que yo conozco, que se toman en serio, son creativos y se sienten creativos y quieren hacer cosas creativas y están todo el tiempo pensando en cosas creativas. Bueno, Remedios Zafra lo que nos dice es, ustedes, a pesar de eso, son pobres y precarios. Entonces, esta precariedad, que es para ustedes profesores de geografía, pero todos los chicos jóvenes que están en las universidades haciendo doctorados, países centrales estamos hablando, ¿no? Así que por lo tanto acá también esto corre, que están haciendo doctorados, esta carrera académica, es una situación de precariedad impresionante. Libro altamente recomendable. Cuando se levante la cuarentena, vayan a comprarlo porque vale la pena. Es un súper libro. Les voy a leer una cosa cortita, chiquitita, de acá de Remedios Zafra, que es lo siguiente. Ella ha creado un personaje, ¿sí? Que se llama Sibila, que ella es la tipología de una persona que está muy bien formada, que no viene de clases acomodadas, sino de clase media, y que vive de salto en salto, ¿no? Tratando de ubicarse laboralmente con sus saberes de carácter creativo. Esta creación de Sibila es un tipo un tipo ideal que está creando la autora, así como yo tengo mi rubia del quinto, que es una construcción que me sirve para explicar un montón de cosas, que ya en unos minutos voy a volver sobre eso. El caso de Sibila, que está construido acá, tiene que ver con, bueno, la idea de una persona que está en situación de precariedad. Les leo una cosa cortita. Dice, Sibila, esto es capítulo 5, Sibila tiene aspiraciones creativas y pocos recursos. Sibila no carga con épicas ni grandes relatos, si acaso la expectativa que le permita romper un linaje de pobres. Lo cree posible, romper ese linaje de pobres, porque Sibila es una persona de su tiempo, con muchas horas de estudio que siguen aumentando y que permanentemente está conectada. Sibila aún cree que el sistema la ayudará y dedicará sus horas a trabajar. Sibila aún cree que el sistema la ayudará y dedicará sus horas a trabajar. Sibila, entonces, es el típico ser humano, que en este caso es joven, 30 y algo, que está en un contexto del modelo de producción flexible postfordista, que a mí me parece que hay un autor muy bueno, que es Paolo Virno, que en el año 2001, el texto de Zafra es muy reciente, de hace un par de años, y este libro, Gramática de la Multitud, salió en italiano originariamente en el 2001, la edición en castellano salió en el 2003, y Virno nos hace una descripción interesante sobre el momento del posfordismo y de este tipo de trabajadores, y él dice, ¿cuáles son los principales requisitos que se le exige hoy a los trabajadores dependientes? Que estén habituados a moverse de un lado a otro, que sean capaces de acomodarse a las más bruscas reconversiones, que sean adaptables para cambiar de una dependencia a otra, que sean dúctiles para cambiar las reglas de juego, que sepan llevar adelante interacciones lingüísticas
banales. Interacciones lingüísticas banales. Que demuestren destreza para elegir y sepan manejar diversas alternativas. La empresa postfordista, vamos a decir el escenario postfordista, usufructúa de este hábito de no tener hábitos, de este adiestramiento en la precariedad y variabilidad. Pero el hecho decisivo es una socialización, con este término entiendo la relación con el mundo, con los otros y con uno mismo, que se adquiere sobre todo afuera del trabajo, siendo una socialización esencialmente extralaboral. Piensen lo siguiente, que es lo que yo le dije a Marcelo, como se lo dije a otras personas. ¿Vos con qué estás trabajando? Con tu computadora, con tu internet, con tus saberes. A vos, cuando se te contrató, no se te pidió que sepas todo eso. Vos podrías tranquilamente presentarte a un concurso con tu título de profesor, con tus cursos, con tus lecturas, con tus cursos de formación continua, todo eso, pero tranquilamente no te podés no saber nada de computación y de redes y puedes ganar el concurso porque eso a vos no se te está pidiendo. Entonces, con todos esos recursos que aprendiste por fuera de tu vida, estás ahora haciendo algo que flexiblemente la misma lógica, más allá de que haya algunos directivos que entre brutos y psicópatas te están apretando, más allá de eso, la lógica es que vayas en esta línea, porque lo que se espera de vos como docente y de los trabajadores en general es la hiperflexibilidad. Bueno, entonces, volviendo a Remedios Zafra dice que Sibila tiene algo que es lo que le da el título al libro, que es entusiasmo. Sibila tiene entusiasmo, tiene que crear, quiere salir adelante, ¿no? Y ese entusiasmo se reviste muchas veces de algo que está en el texto de Zafra, pero está más desarrollado en otro libro que me parece sumamente interesante, que ahora le voy a decir, que es lo siguiente. Existe en el aire, no es nadie en particular, en el aire, ¿no?, una idea de que tenemos que tener buena onda, emociones positivas, y que las emociones positivas son las que tenemos que poner adelante, y que si vos no pones las emociones positivas, sos vos el responsable de que te vaya mal, porque todo sale de tu cabeza, porque vos tenés todos tus recursos en tu cabeza. Entonces, las emociones positivas, ¿sí?, las ponemos ahí, nos entrenamos en emociones positivas y salimos adelante, creyendo que la emoción positiva por sí misma te va a sacar adelante. Bueno, estos días están demostrando que eso no siempre funciona. Entonces, como eso que te dicen que en el aire, está en el aire, de que la buena onda y las buenas sensaciones y el optimismo tiene que salir adelante, pero a vos no te funciona, ¿de quién es la culpa? Tuya. Entonces, si la culpa es tuya, quiere decir que estamos pensando en que las emociones positivas están vinculadas necesariamente a la responsabilidad individual. Entonces, responsabilidad individual más emociones positivas, la idea es hacer una gestión de cada uno de nosotros por separado y cada uno logrará su propia felicidad. Hay una autora que se llama Sara Ahmed, que también la leí en el verano en la playa, antes de que venga toda esta tragedia, estuve leyendo esto, que dice La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría. Este libro, ella lo que hace es todo un recorrido, ¿sí?, de toda la fetichización de la palabra libertad y cómo, de la palabra felicidad, y cómo esta palabra felicidad se impone como algo cerrado a lo cual hay que llegar, y ella dice, no necesariamente es así. Para eso se escribió todo esto, que está muy bueno. Les leo una cosa chiquitita cerca del final. Ella dice, fíjense, cuando hay una crisis, tenemos que hacernos la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Pregunta que nos estamos haciendo todos. Cuando el camino se convierte en una pregunta,
nos volvemos conscientes de la posibilidad. Nos volvemos conscientes de hasta qué punto no es necesario que vivamos la vida que vivimos. La felicidad puede entonces ser utilizada como un escudo contra ese reconocimiento de la felicidad. Es decir, esta gestión de las emociones, de tener que ser feliz y todo eso, lo que hace es cerrarte el campo. Lo que estamos diciendo, lo que dice ella, que yo obviamente lo comparto, es abrirlo, claro, pero vos lo abrís un mundo de indeterminaciones y vas a sufrir. Pero una cosa es que yo abra la indeterminación y otra cosa es que yo acepte el carácter de la indeterminación que me está poniendo el aire alrededor mío. Entonces, en este momento, todos, en el contexto de la pandemia, nos encontramos desarrollando luchas chiquititas, pequeñitas, que era lo que yo les decía la vez pasada, ¿no? Cuando estábamos hablando del video de los marcianos, ¿no? Pongamos la idea de alguien que está con un diagnóstico médico terrible. Esta persona que está con el diagnóstico médico terrible, se le quedan dos opciones. O bueno, se dice, bueno, ya está, se pudrió todo y me quedo tirado en la cama. O intento hacer algo, pues por ahí una de esas después me salvo, ¿no? Intento hacer algo. Y todo lo que vas a hacer, cuidar una plantita que se te va a marchitar, hacer un plato de comida que se te va a quemar, escribir unas líneas que van a ser horrorosas en términos de literarios y de escritura y de redacción. Todo eso que va a salir mal, está bien que salga mal. Porque lo que importa es el recorrido. Es lo que a esta persona le está pasando mientras hace eso. Porque mientras cocina, mientras cuida la plantita y mientras escribe algo, está conectándose con la vida. Y está conectándose con la indeterminación de la vida porque no sabe qué va a pasar. Pero está conectado con la vida. A diferencia del que se metió en la cama y se tapó y dijo, bueno, ya está, ya fue todo. No sabes. No sabes porque no sabemos, pero ahí vos decidiste cuál es el camino de la indeterminación, porque la patología viene y te dice, tenés tal cosa que es terrible, te vino de afuera, pero vos ahora podés decidir qué es lo que vas a hacer con eso, si vos querés otro camino de la indeterminación pensado por vos o si la indeterminación va a ser la del diagnóstico que te vino de afuera. Esto es lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora. Entonces, el nivel de la experiencia humana es fundamental en este sentido. Si yo voy a pensar en estar buscando la felicidad, y estoy frito, yo no busco la felicidad en absoluto. Yo lo que busco es tratar de entender los términos de la incertidumbre que yo quiero elegir, a la cual yo quiero ir, las dudas que yo me quiero plantear, y no quiero tomarme las dudas del mundo del espectáculo, no quiero tomarme las dudas que están en el aire. Entonces, lo que nosotros vamos realizando son luchas chiquititas, como la de ese tipo que está enfermo y que no sabe qué va a hacer, qué va a quedar de él después de que pase la patología si es que se salva. No sabe. Entonces, vas teniendo luchas chiquitas, pequeñitas. Ahora, es cierto que nosotros estamos desarrollando luchas chiquititas y estas luchas chiquititas es contestar 800 correos, filmar, grabar clases, subir clases, utilizar Zoom, utilizar Class, no sé cuánto. Bueno, todo esto es parafernalia técnica para tratar de salir adelante, pero son luchas como chiquitas y que no sabemos en qué van a desembocar y además nadie lo sabe, porque el directivo que te está diciendo, te está poniendo el revólver en la cabeza, hacelo, el directivo no lo sabe, no sabe. Y además vos tenés derechos gremiales y tenés una serie de derechos porque vos fuiste contratado para otra cosa, no para eso. Entonces, el que te está poniendo el revólver en la cabeza, presionándote, tampoco sabe. Entonces, me parece que internamente uno tiene que tener claro eso, lo tiene que tener claro. Y con altura, por ahí pararle el carro, no hay que ir a las peleas ni nada, pero con altura, le paras el carro. Entonces, estas luchas chiquitas que estamos teniendo son luchas chiquitas que también están en todo el escenario de la deprivación, más allá de esto que nos está pasando ahora. Entonces, claro, cuando uno va a los lugares de la deprivación, donde las cosas están funcionando mal, uno va a encontrar, bueno, que existe también, así como en la gestión de las emociones individualistas, también existe una gestión muy individualista de la vida cotidiana. Es decir, la gente
en los lugares de la deprivación no es siempre amorosa. Hacen cosas, no es un coro de angelitos, hacen cosas que son complicadas. Y en esta gestión, ¿sí?, individual, en ocasiones algunos sectores, algunas personas logran, por la propia gestión individual, no colectiva, lograr algo, algún recurso, algo que les da cierta tranquilidad. Y ahí viene un tema que habíamos hablado también la semana anterior cuando hablamos de los ciudadanos policías. Cuando estas personas obtuvieron una tranquilidad que es muy precaria, pero la obtuvieron, lo que quieren es conservar esa tranquilidad. Y ahí se ponen medio en policías. Este ponerse en policías hace que estas personas que a veces lograron consolidar un lugarcito, se pongan brutales frente a cualquier otro cambio, cualquier experimentación, cualquier cosa. Son gente anti todo. Entonces, así como Remedios Zafra tiene a Sibila, yo tengo a la rubia del Quinto. La rubia del Quinto es anti todo. Es una persona clase mujer, clase media, caballito, heterosexual, que consigue algunas cosas y todo lo que salga de ese esquema lo va a criticar. Ya sé, esto mismo podría ser, en vez de ser estas 4 características de esta persona, podría ser un varón, morocho, gay, de la Villa 1114. Sería igual de mordaz yo también en este caso. Pero es una figura retórica esta que estoy armando, y aparte la estoy construyendo a propósito desde mi lugar, como habitante de Caballito, desde la clase social y el lugar geográfico que estoy ocupando, para hacer una conexión desde el lugar en el que yo estoy. Entonces, la utilización pedagógica de esta figura está asociada a esto. Entonces, esta idea, ¿sí?, de tanto en la rubia como en la gente que está en los barrios de la deprivación, que se terminan transformando más o menos en policía, está asociado a lo que yo decía la vez pasada, que no sabemos bien. En parte uno tiene confianza tomando elementos de Erich Fromm del siglo XX, de mediados del siglo XX, el carácter argentino como tal está constituido fundamentalmente por la traumática experiencia que nosotros tuvimos con la última dictadura militar y todas las cosas positivas que se hicieron desde 1983 hasta la actualidad en relación a la libertad, la democracia, los derechos humanos, ¿no? Y es tan fuerte esto que incluso ha habido proyectos políticos que han dicho, bueno, acabemos con el curro de los derechos humanos, y no prosperó. No prosperó, ¿por qué? Porque es tan fuerte el carácter no autoritario que hemos desarrollado como anticuerpos a partir de la específica situación traumática que hemos vivido acá en Argentina, que tiene sus diferencias con la chilena, que aquella también fue muy traumática, pero tuvo otras características que no importa, no voy a hablar acá. Nosotros tenemos otro carácter. Y ese otro carácter también tenemos que ver qué va a pasar con lo que Traverso, que yo decía la vez pasada, desarrolla como es el devenir de las nuevas derechas a nivel internacional. Bueno, no sabemos qué va a pasar con la rubia del Quinto, ni sabemos qué va a pasar con estas mini luchas que se dan en estos pequeños espacios de zonas de deprivación. Pero como sea, esta crisis a nosotros nos lleva a pensar sobre la existencia de una experiencia compartida, porque lo que Marcelo me cuenta es lo que me cuentan muchas personas y es lo que veo también mucho en las redes, una situación de heterogeneidad muy grande de profesores, pero también de gente que no es profesora, que trabaja en otras cosas y que se encuentra en una situación más o menos similar. Entonces acá empieza a haber una situación compartida, y que esta situación compartida de precariedad también la estamos viendo que la tienen, en el caso de los docentes, los estudiantes del otro lado. También hay una experiencia compartida. Y acá yo quiero hacer una mención a algo que es importante en términos históricos, que es lo siguiente. Cuando en los cursos de geografía social estudiamos el proceso de constitución de la clase obrera en el siglo XIX, hay dos cosas fundamentales en geografía que nos interesa mirar en la constitución de la clase obrera, que es la siguiente. Primero, la
idea de una experiencia laboral compartida por los obreros del siglo XIX, y la segunda es el hecho de que están todos concentrados geográficamente en las grandes ciudades, lo que posibilitó la organización de la misma clase obrera, establecer un horizonte de lucha y lanzarse hacia la utopía revolucionaria, lo que fuera. Bueno, después derivó en todas las cosas que derivó en el siglo XX: nazismo, fascismo, stalinismo y estado social de los países occidentales. Todo eso. Entonces, esto mismo, ¿sí? Ahora, después de la década del 70, cuando se produce el cambio del régimen de acumulación, nosotros nos vamos a encontrar con que la situación que se podía leer en Engels cuando analizaba el desarrollo de la clase obrera en Inglaterra, viendo las condiciones de la geografía social en las cuales la clase obrera se desarrolló, y esta idea de Thompson, de E.P. Thompson, ¿no? De experiencia compartida, esto mismo lo empezamos a mirar ahora en el siglo XXI en el contexto de esta radicalización de la aceleración de la compresión espacio-temporal. Y vamos a encontrarnos lo siguiente: empezamos a ver que hay una experiencia compartida a partir de esta crisis. No sabemos qué va a pasar después de la crisis, pero todos estamos atravesando algo similar. Estoy viendo en las redes que hay algo que está circulando, que es que no es, si estamos todos en el mismo barco o si estamos en barcos diferentes. Bueno, no sé. Lo que yo digo es que hay mucha gente que está atravesando por una experiencia similar, en donde el aire que nos rodea, que nos dice que tenemos que ser felices y que tenemos que consumir y todo eso, no está funcionando del todo bien, donde la precariedad y la fragilidad la ves así de golpe, donde vos querés como profesor tener buena predisposición y trabajar con los alumnos y hacer clases y ponerle entusiasmo, pero todo ese entusiasmo, en términos de reconocimiento pedagógico, en términos de éxito pedagógico, en términos de bienestar, tampoco. Nos vamos sintiendo bastante mal. Entonces, este malestar es un malestar que está compartido. Y lo que yo digo es, por ahí no es tan importante pensar en, a ver, ¿cómo salimos ya de esto? ¿No? Como el tipo de acá de esta cuadra que está gritando, los de acá de los edificios donde digo yo, estoy aburrido, gritan. Bueno, está bien, macho, estás aburrido, pero la idea sería tratar de pensar este momento excepcional en el cual estamos viviendo. Porque si vos ya estás pensando en salir, vas a volver a lo mismo de antes. Entonces, va por aquí la idea que estoy empezando a aproximar. Entonces, lo que tenemos es una experiencia compartida, pero a diferencia de lo que desarrollaba Engels en el siglo XIX, que veía a todos los obreros juntos y que estaban en sus casas hacinadas y que después se juntaban, acá esto nosotros no lo estamos pudiendo ver porque estamos replegados, aunque tengamos una experiencia similar, en nuestros propios hogares. Ahora bien, estamos fuertemente arrojados a un mundo de heterogeneidades y donde hay algunos malestares compartidos. Quiero volver a retomar el texto de Zafra y quiero nuevamente leerles algo que me parece sumamente descriptivo de esta situación, ¿no? Zafra dice sobre Sibila: es difícil que Sibila se dé cuenta de su vida porque no tiene tiempo para detenerse, para frenarla y advertir lo que pasa. Tampoco Sibila identifica claramente a los responsables de su deriva. En la medida que vos quieras salir de esto a los cohetes, no vas a poder identificar nada. Entonces, calma, pensar lo que está pasando. Después dice, ella, Sibila, está al borde económico del abismo y de la dependencia familiar, pero aferrada a su entusiasmo. ¿Qué hacer entonces?
Tenemos el impulso del entusiasmo. Está el impulso del entusiasmo. Ese impulso, el escenario postfordista, es más, te va a decir, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo. Si tenés un directivo medio como este de Marcelo, te va a decir, hacelo. ¿Sí? Entonces todo te lleva, todos los caminos te conducen a que vos de las 8 de la mañana a las 20 horas estés enganchado en la máquina todos los días de la cuarentena. Y mientras tanto no pienses en la cuarentena. Entonces, tenemos el impulso del entusiasmo. Y hay otra cosa que está picoteando en la cabeza, que es el tema de que están cobrando un sueldo. Estamos cobrando un sueldo cuando el parrillero de acá de la esquina de mi casa cerró y él tiene que seguir pagando impuestos y a él no le entra plata y al profesor sí. Y el profesor dice, bueno, pero ya a mí me están pagando el sueldo y tengo que hacer algo, ¿no? Y encima, en medio de esto, hay algunos economistas que se presentaron a presidente, medio impresentables, pero que andan dando vueltas por ahí, diciendo, bueno, hay que bajar los impuestos y de paso bájenle el sueldo a los policías, a los enfermeros, a los profesores, bájenle porque también hay que bajar impuestos. Entonces, en medio de todo esto que estoy diciendo aparecen este run de esta gente que además tienen visibilidad en los medios y en las redes diciendo esta clase de disparates. Y el punto, entonces, sobre el qué hacer, ¿cuál sería? ¿Qué es este? Hacer nuestro trabajo, pero más allá de lo que se estuvo esperando de nosotros hasta hace un mes atrás. Ahora lo que está sucediendo es algo totalmente distinto, pero no se dejó de ser profesor. Y la idea de ser profesor es básicamente la de establecer un contacto humano con el otro. Más allá de tu disciplina, es establecer el contacto con el otro. Y si además podés establecer tu disciplina para establecer el contacto con el otro, muchísimo mejor aún. Muchísimo mejor aún. Pero nuestro trabajo es construir el vínculo. Es construir el vínculo. Y para eso nos pagan. Para construir un vínculo. Para mantener la cohesión social. Para tratar de acercarnos. ¿Lo van a hacer todos los profesores? No, pero en la vida presencial no todos los profesores trabajan. ¿Se van a conectar todos los alumnos? No, muchos no se van a conectar porque no pueden. Pero los que pueden, tampoco todos se van a conectar porque no quieren. Pero muchos sí, muchos nos están esperando. Entonces, esos muchos que nos están esperando necesitan, y va a ser bueno que nos acerquemos a ellos, pero por ahí no haciendo 800 actividades, enloquecidamente corrigiendo 1000 trabajos, porque eso te consume, te mata, no te deja pensar ni a vos ni a ellos. Y lo que hay que hacer es, como profesores, enseñar a pensar esta situación. Esto me acerca mucho, ¿sí?, al pensamiento de Baruch Spinoza, donde Spinoza habla de la teoría o de la política de los afectos. Y cuando él está hablando de afectos, no está hablando de emocionalidad, está hablando de esta capacidad de salir a influir sobre el otro, incidir sobre el otro. Y yo quiero tomar un texto de Spinoza, que es el Tratado Político, que quiero leerles una partecita que a mí me parece que es clarificadora en relación a lo que estoy tratando de decirles. Esto está en el capítulo 2 del Tratado Político. Dice, si dos personas se ponen de acuerdo y unen sus fuerzas, tendrán juntas más poder y por consiguiente un derecho superior sobre la naturaleza que el que tiene cada una de ellas por separado. Y cuantos más numerosos sean los hombres que pongan sus potencias en común, tanto mayor será el derecho del que dispongan. Entonces sabemos que nosotros tenemos una potencia que podemos poner en juego y sabemos que del otro lado hay algunas potencias esperando. Eso hay que hacerlo. ¿Qué va a pasar después cuando termine la pandemia? No lo sé,
Lo único que sé es que vamos a salir transformados como el señor que cuidaba plantitas cuando estaba enfermo y se salvó, y una vez que se salvó de su enfermedad y recuerda lo que hizo con las plantitas, dice, me conecté con la vida y reflexioné sobre muchas cosas y no me quedé tapado hasta acá esperando morirme o no sé. Esto es la política de los afectos en los términos que plantea Spinoza. Dicho esto, en medio de todas las cosas que han circulado por ahí, hace un par de días o ayer, hay algo que me gustó mucho, que apareció, que es un saludo que realmente me alegró enormemente porque me representa en un 100%, que es el saludo de Semana Santa que realiza el rector de la Universidad Nacional de San Martín, en una carta que nos manda a todos los integrantes de la comunidad académica de la UNSAM, ¿no? Y él dice, en relación a la crisis, esto, textual: esta también es la oportunidad para detenernos a reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos, para qué lo hacemos y para quiénes. Todo esto es actividades virtuales, dar clases, todo esto que se está haciendo en la UNSAM, que la UNSAM no te pone el revólver en la cabeza, te sugiera, hacerlo, pero en función de esto, en función de reflexionemos sobre lo que hacemos. Y más adelante dice, la transmisión de conocimiento, ¿no?, vía virtual, es importante, sí, pero en este momento es más importante que no abandonemos los vínculos que nos unen y que nos fortalecen como sociedad. Ese es nuestro papel. Es ese. Profundamente humano. Entonces, hacer esto implica tener la posibilidad de decir que no a ciertos imperativos externos. Y lo que yo pediría, sugeriría, es tratemos de tener sentido del humor. La idea del sentido del humor es ver lo sublime junto a lo trivial. Todo el tiempo tratar de ver la dimensión sublime de la política, es decir, ese mundo estrictamente humano de posibilidad de hacer consideraciones éticas vinculado a elementos triviales. Y todo el tiempo hacer esto, porque esto te mueve a distanciarte del objeto a través de la mirada cómica, de la risa. Esto no quiere decir, por supuesto, ustedes me entienden, un bobo alegre. Más vale que no, porque es todo sufrimiento. Pero es ver la dimensión sublime de la política, de esto que tenemos como animales políticos en términos de Aristóteles, para poder pensar, ¿sí?, distanciadamente al objeto con el que estamos lidiando, que es la crisis en la cual estamos metidos adentro y estamos tratando de mirar. Entonces, no sé qué va a pasar en el futuro, pero lo que sí sé es que de esto podemos salir profundamente transformados. Va a salir la revolución, no sé qué va a pasar, ni idea, pero este es el momento para conectarnos en profundidad con el otro. Esa es la naturaleza de nuestro trabajo. Eso es lo que estamos haciendo y no nos dejemos avasallar por la catarata de trabajos virtuales que nos están llegando a partir de haber abierto la tranquera virtual. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Les mando un saludo muy grande y me quedo contento si llegaron hasta estos 59 minutos que duró el video. Nos vemos en algún otro momento. Gracias, chao.